El divisor de voltaje en circuitos de corriente alterna. Para un circuito de corriente alterna con dos impedancias en serie y una fuente de voltaje sinusoidal alimentando, entonces podemos ver que claramente esta fuente de voltaje tiene como expresión fasorial de voltaje esta V. De igual forma tenemos dos impedancias Z1 y Z2. Nosotros podemos hallar los voltajes en cada impedancia expresados como V1, el voltaje fasorial en la impedancia Z1, y V2, el voltaje fasorial en la impedancia Z2. De esta forma, la expresión de esos voltajes viene dada de esta forma. El voltaje fasorial en las terminales de la primera impedancia viene dado por la expresión Z1 sobre Z1 más Z2 multiplicado por el voltaje fasorial a la entrada. Perdón, sin esta Z, así nomás. De igual forma, el voltaje fasorial en la impedancia 2 viene dado por la impedancia entre cuyas terminales estamos hallando ese voltaje, es decir, V2, sobre la suma de las impedancias, o también podríamos decir la impedancia equivalente del circuito por el voltaje fasorial. Noten ustedes cómo la relación es claramente donde el voltaje V1 corresponde al voltaje fasorial en la impedancia Z1. V2 es el voltaje fasorial en las terminales de la impedancia Z2. En ambos casos, el término de aquí abajo representa la impedancia total. Entonces, cada vez que uno pueda tratar un circuito donde claramente haya dos impedancias o se pueda descomponer o armar de tal forma que haya claramente dos impedancias, podemos aplicar cualquiera de estas dos fórmulas para hallar el voltaje en una determinada impedancia. Veamos entonces un ejercicio de aplicación. Bueno, para este circuito entonces tenemos dos impedancias que están expresadas en forma polar. Recordemos que cada cuadro representa en realidad la combinación de dos elementos, una parte real y un elemento imaginario o reactancia. Entonces estamos dándolos en forma polar. Si quisiéramos saber qué tipo de elementos son, podríamos decir que esto representa una resistencia en serie con una capacitancia, ya que es en las impedancias compuestas por resistencia y capacitancia donde el ángulo de la impedancia es negativo. De igual forma, podemos ver que Z2 es una combinación o un número complejo donde la parte real representa una resistencia y la parte imaginaria, que es positiva, representa una reactancia inductiva. Entonces, para hallar el voltaje en cualquiera de los dos elementos, por ejemplo, si quiero hallar el voltaje acá, es decir, donde dice más menos voltaje fasorial en la impedancia 1 y más menos voltaje fasorial en la impedancia 2, esto parece aquí como si fuera un 2, ¿verdad? Dejémoslo así. Bueno, entonces, a partir de este valor, entonces yo puedo hallar los voltajes en ambos lados simplemente aplicando la fórmula, diciendo, por ejemplo, que el voltaje fasorial en la reactancia 1 basta simplemente con tomar la fórmula Z1, porque es ahí donde quiero hallar en las terminales de esa impedancia, sobre la suma Z1 más Z2, donde esa suma representa la impedancia equivalente de todo el circuito multiplicado por el voltaje fasorial de entrada. Al hacer la sustitución, ¿qué obtengo? Donde Z1 es la impedancia que tiene una magnitud de 80 ohmios con un ángulo de desfase de menos 38 grados. Todo esto dividido entre esa misma impedancia en serie con la otra que tiene una magnitud de 65 y un ángulo de 62 grados. Estamos hablando aquí, pues obviamente, de que la suma de estas dos representa la impedancia equivalente de circuito y esto multiplicado por el voltaje fasorial de entrada. Recordemos, cuando hablamos de 240 VAC, estamos hablando desde un valor RMS, es decir, son 240 voltios con un ángulo por facilidad de 0, ¿verdad? Lo que viene ahora simplemente es usar una buena calculadora o aprender los mecanismos que hicimos para las operaciones que se hacían con números complejos. Entonces voy a recurrir a la calculadora que ustedes no van a ver. Es un programa de cálculo que yo tengo que me permite manejar una calculadora virtual donde se pueden manipular números complejos. Bueno, el resultado de esta operación es
Entonces, en forma rectangular, este voltaje se puede expresar como 149.6 menos J 139.4 aproximadamente voltios AC. Ahora, en forma polar, esa misma cantidad en forma polar, que es la que me sirve más para trabajar, sería 204,5 con un ángulo menos 42,97 grados. Menos 42,97 grados, prácticamente 43, ¿no? Estos son voltios AC. Si lo llevo al dominio del tiempo, entonces puedo decir que el voltaje en términos sinusoidales será igual a, recuerden que este valor de acá corresponde al valor RMS. En forma sinusoidal o llevando esto al dominio del tiempo, tengo que tomar ese valor, ¿cierto?, que corresponde al valor RMS y multiplicar entonces 204.5 por la raíz de 2. Eso me da 289.2. Seno de la frecuencia en el momento es desconocida. Usualmente estamos hablando, si estamos hablando nosotros de circuitos de corriente alterna, por lo menos aquí en los países donde la frecuencia es de 60 Hz, entonces yo puedo decir sin miedo que esto es 377 T radianes por segundo, sería menos el ángulo de fase, es decir, que el voltaje en esa resistencia se atrasa, por lo tanto ahí el voltaje está en atraso, 42.97 grados, voltios, porque estamos expresando exactamente eso. Recuerden, el voltaje de RMS es solamente la raíz de 2, es voltaje pico sobre raíz de 2. Como tengo el voltaje RMS despejando, multiplico entonces ese valor RMS o valor eficaz por raíz de 2, lo que es aproximadamente 1,4142 para que me dé este resultado aproximadamente, ¿sí? Si comparamos con el voltaje de entrada, ese voltaje de entrada, podríamos decir que en el dominio del tiempo ese voltaje de entrada está dado por 240 por raíz de 2. Entonces aquí 240 por raíz de 2 nos da 339.4. Entonces 339.4 seno de 377 T voltios. Quiere decir que el desfase en la primera impedancia es de menos 49, es decir, el voltaje en la impedancia Z1 se atrasa con respecto a la entrada, ¿no? Aplicando entonces ahora lo mismo para la segunda impedancia, es decir, aquí con este Z2, ¿verdad? En Z2, el voltaje fasorial en la impedancia Z2 viene dado por Z2, el fasor que representa la impedancia, sobre la impedancia total del circuito, multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces, aquí simplemente hacemos la sustitución. Decimos que Z2 es 65 en ángulo de 62 grados sobre Z1 más Z2, donde Z1 es 80 en ángulo de menos 38 más 65 en ángulo de 62 grados. Y ese resultado se debe multiplicar por el voltaje de entrada en forma fasorial, como es un valor RMS, sería 240 en ángulo de 0, ¿cierto? Y entonces hacemos la operación. Vamos a ver cuál es el resultado. $90.4 más J 139,4. Listo. Estos son voltios AC, por supuesto. Lo que me da un resultado, si lo paso a forma polar, serían 166
punto 1 con un ángulo de 57 grados aproximadamente, 57 grados. Esto es voltaje AC. En el dominio del tiempo, entonces ese voltaje 2 en el dominio del tiempo tendría una magnitud donde ese valor RMS que nos dio, que es el que dijimos desde el principio, 166.1 se multiplica por raíz de 2, dándonos un resultado de 234.9. Entonces, 234.9 seno de 377t más 57 grados. Ese sería el adelanto. Entonces el voltaje en la impedancia 2 se adelanta con respecto al voltaje de la entrada, ¿verdad? Bueno. Ok. Entonces, esos son los resultados que tenemos y están en términos tanto del dominio del tiempo, donde se expresan como ondas sinusoidales, así como en el dominio de la frecuencia, que es como originalmente trabajamos, que es fasorial. Y vamos a ver entonces otro ejemplo. Aquí puede que no sea tan clara el hecho de que haya dos impedancias en paralelo. Si las tomamos de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, estos dos elementos que están en serie constituyen lo que llamaremos la impedancia Z1, mientras que el equivalente de estos dos elementos que están en paralelo lo llamaremos Z2. La pregunta podría ser, ¿cuál es el voltaje, ya sea en la resistencia o en el condensador? El voltaje, como son dos elementos en paralelo, será el mismo en los terminales de estos dos, ya que están conectados en paralelo. Entonces, vámonos pues a la resolución del problema. Z1 es entonces, cambiemos de color, la combinación en serie de 26 más J30 ohmios. Bien. Es decir, esto se puede convertir en forma polar 39.7 en un ángulo de 49.1 aproximadamente. Esto estamos hablando de ohmios. Z2 es la combinación en paralelo de la resistencia de 30 ohmios y la impedancia o la reactancia capacitiva de menos J83 ohmios. Entonces, dos elementos combinados en paralelo, el resultado es la multiplicación de ambos, o sea, 30 multiplicado por menos J38 sobre, esto es un 30, no una Z, ¿no? Sobre la suma de estos elementos, que serían 30 menos J38. Perdón, yo tengo aquí, escribí mal, no es eso, disculpen. Bueno, vamos a escribirlo ahora sí, bien. Es, sí estaba bien, estamos hablando desde Z2. Bueno, 30 multiplicado por menos J83, eso sí es, lo vi al revés. Y esto sobre la suma algebraica de 30 menos J83. Nos dará un valor de 28.2 con una fase de, y que es negativa, de menos 19.9 aproximadamente. Estos son ohmios, ya que estamos hablando de impedancia, ¿no? Listo, ya tenemos las dos impedancias que constituyen. La pregunta es cuál es el voltaje aquí, en las terminales del condensador. Entonces, el voltaje en el condensador es el voltaje que también le corresponde a la resistencia y por ende es el voltaje de la impedancia equivalente en este punto. De tal forma que el voltaje en el condensador, por la fórmula que hemos visto, corresponde a Z2, es decir, la impedancia entre cuyos terminales quiero identificar el voltaje, sobre
la suma del circuito equivalente. Es decir, los dos elementos que están aquí conectados conforman un equivalente serie que tiene esta forma indicada aquí, ¿verdad? Y eso se multiplicará por el fasor de entrada, es decir, por el voltaje de alimentación. Reemplazando los valores tendremos que Z2, estamos hablando de 28.2 con un ángulo de menos 19.9 grados, dividido sobre la suma, en este caso Z1, que es 39.7, con un ángulo de 49.1 aproximadamente, más grados, ¿no? Este 0 no es elevado a la 0, es un símbolo de grados, 28.2 en ángulo de menos 19,9. Y todo esto va a ser multiplicado por el voltaje de la entrada, cuyo valor ya estaba en RMS. Recuerden, cuando se hable de un voltaje en términos voltios AC, se hace referencias a su valor RMS o valor eficaz. Entonces, corresponde a 50, y si no nos indican lo contrario y por facilidad, tomemos siempre el ángulo de referencia para ese voltaje de 0. A partir de acá simplemente hacemos los cálculos necesarios para llegar a la respuesta. Esto lo hacen en cualquier programa de cálculo numérico o una calculadora que le permita manejar números complejos, preferiblemente en forma polar, es decir, que tenga tanto la forma rectangular como la forma polar. Yo uso precisamente una aplicación, se llama HyperCalc Pro, que es la que me permite trabajar de esta manera. Es una aplicación de pago, si uno quiere aprovecharla tiene que pagar por ella, pero pues a mí me ha sido muy útil, la utilizo prácticamente en todo, es mi calculadora de trabajo, y con ella pues hago los cálculos que necesito. Para lo que yo necesito me sirve. 25, más o menos aproximadamente 25 voltios, con un ángulo de menos 41.3, menos 41. ¿Dónde está el ángulo? Punto 1 grados. Estos son voltios AC. Es decir, en el dominio del tiempo, ¿cómo lo expresaríamos? Ante todo, recuerden que omega es 2pi por frecuencia y que nosotros tenemos una frecuencia de 50 Hz, que es la frecuencia para las redes eléctricas domiciliarias industriales generales, para las redes eléctricas en otros países, ¿no? El estándar que tenemos son 60 y 50. Bueno, entonces aquí 2pi por 50, eso nos va a dar en radianes por segundo, unidades. Recuerden que a los resultados es a los que les colocamos las unidades, no más. A los pasos intermedios no coloco unidades para no tener que trabajar. Da 314.16, más o menos. 314.16 radianes por segundo. Bueno, esto lo necesito para llevar esto al dominio del tiempo. Además también necesito el valor RMS, ¿no? Es decir, el valor RMS ya está, perdón. Este valor que está aquí, la amplitud de este fasor, está en términos de voltaje eficaz. Por lo tanto, para llevarlo a forma sinusoidal o al dominio del tiempo, la amplitud se convertiría en este valor por la raíz de 2. Es decir, 25 por raíz de 2. 35.4 aproximadamente, 35.4 seno de 314.16, en este caso por t, con un ángulo de una fase inicial de menos 41.1 grados. Estos son voltios. A ver, por ahí en comentarios en otros videos me han dicho que los fasores no deben expresarse en seno sino en coseno. Bueno, repito, eso es algo relativo, eso depende de la bibliografía que use. En algunas partes se utiliza coseno, en otras seno. Recuerden ustedes que existe una equivalencia por medio de identidades trigonométricas, uno puede pasar de una forma a otra. Lo que pasa es que para fines prácticos, cuando uno está examinando un circuito, pues que el aparato que uno suele utilizar es un osciloscopio, el más sofisticado. Entonces uno puede utilizar como referencia la función seno y coseno, es decir, no es que exista una norma, una regla que implique que hay que expresar todo en términos de coseno, no, lo importante es las relaciones de fase entre los elementos, ya que uno en un osciloscopio, si está midiendo dos canales,
uno puede manipular los controles del osciloscopio para que la onda de referencia parezca que corresponda a una onda seno que parte del origen. O puede hacer que la onda seno de referencia, que casi siempre se toma como la onda del voltaje de la fuente, coincida el máximo de esa onda en el punto del tiempo igual a cero o en el centro del osciloscopio. Por lo tanto, es una discusión estéril ponerse uno a alegar sobre si es mejor usar seno o coseno. Entonces, simplemente, en el curso que estoy dictando, utilizo la función seno, punto. Eso no hace menos válidos mis resultados. De hecho, cuando uno trabaja en circuitos de corriente alterna, generalmente lo que a uno le interesa es, por ejemplo, cuál es la potencia aparente, cuál es la fase relativa de entrada-salida del factor de potencia. Esos son los aspectos que realmente importan. La exactitud estricta matemática, ese formalismo, decidido expresarlo en términos de seno o coseno, carece de sentido porque en realidad, cuando uno hace las operaciones, ya sea en términos de seno o coseno, esos valores relativos de fase van a ser los mismos. Es decir, ya sea que tome la onda como seno o como coseno, siempre va a haber una diferencia de fase que en cualquiera de las dos expresiones, seno o coseno, nos va a dar lo mismo. Es decir, que si yo esto lo tomo en términos de coseno, igual el desfase va a ser este con respecto a la entrada. Por lo tanto, pues no voy a entrar en esos términos de discusión estéril, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, entonces esta es la forma de la onda, la salida, si corresponde a la entrada una onda sinusoidal que tiene un valor RMS de 50, por lo tanto vuelvo a utilizar mi calculadora. En este caso vamos a utilizar 50, ese fue el, vamos a ver, 50, sí señor. Entonces aquí vamos a utilizar 50 multiplicado por raíz de 2. Que nos da aproximadamente 70.7. Entonces nos da 70.7 seno de 314.16 t, donde la fase relativa es 0 y corresponde a una onda sinusoidal que parte, que en el origen vale 0 y empieza a incrementar en semiciclo positivo y a disminuir en semiciclo negativo. Bueno, eso es básicamente lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, esta sería la forma de expresarlo en el dominio del tiempo. Bueno, entonces espero que con este ejercicio de aplicación hayan entendido cómo se utiliza el divisor de voltaje en circuitos de corriente alterna. Nos vemos en una próxima ocasión.